La paz del Señor Jesús sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Sin duda alguna, hermanos, estamos felices, estamos contentos. En esta semana que ya ha transcurrido, seguramente Dios nos ha dado tantas cosas. ¿O hay alguien de aquí que en esta semana Dios no le dio nada? Dios nos dio la vida, aire, comida, cuántas cosas Dios nos dio. Y ahora nos da la bendición de podernos ver que estamos bien, hermanos, nuestra familia, gracias a Dios, está bien. Y si hay alguien que tiene algún enfermo, bueno, seguramente no es una enfermedad así muy grave. Por eso hemos de estar felices, debemos de estar contentos con todo lo que Dios nos ha regalado. Oremos a nuestro Padre Celestial. Te agradecemos, Señor Dios, todas las bondades que has tenido para con nosotros durante la semana de trabajo que ya transcurrió. Y de manera especial por permitirnos estar vivos en este santo sábado. Ayúdanos, Padre Santo, a escuchar tu voz, a escuchar tus llamados, a responder a ellos, Señor, y acercarnos cada vez más a ti. Una bendición especial para aquellos hermanos, aquellas hermanas que han de vernos, nos están viendo en alguna parte del mundo. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Si es tu voluntad, Padre, permítenos en esta mañana disfrutar con la presencia tuya en nuestras mentes y corazones. Te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tiempo pasa y hemos llegado ya a la lección número 17. La lección número 7. ¿Verdad que sí? No dice 7, 7. Quiero invitar a nuestros hermanos que no tienen un folleto de escuela sabática, hermanos, a que en lo porvenir pues lo puedan tener para que lo estudien en su casa. Este folleto, bueno, pues vamos en la lección número 7, tal vez ya no sea posible conseguir uno, pero hagamos planes para el folleto que viene. Tiene un costo de recuperación. Si alguien está interesado, bueno, de alguna manera se le puede hacer llegar. Y si en una manera honesta la persona no puede obtener el costo de recuperación, de alguna forma se lo podemos obsequiar. Pero lo interesante o lo importante es que estudiemos. Bien, hermanos, instruyendo a los discípulos, parte 1. Hemos llegado a una de las dos partes que contiene el libro de Marcos. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 8, versículo 21, nos está hablando de quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Y ahora, hermanos, hemos de estar ya seguros, hemos de estar ya convencidos y hemos de tener las herramientas para poder demostrar a la gente, con Biblia en mano, que Cristo no solamente es el Hijo de Dios, sino Cristo es Dios. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí lo acordamos o no? Bien, vamos a leer unas líneas que sin duda alguna son interesantes. Ustedes la tienen en su folleto. Síganme por favor con su vista. La primera mitad de Marcos dirige la atención hacia quién es Jesús. Sus poderosos milagros y enseñanzas apuntan en la misma dirección. Él es el Mesías. Ahora, en este punto crucial de la narración, Jesús preguntará a sus discípulos, ¿quién creen ellos que es? Pedro dará una respuesta estruendosa a esa pregunta y Jesús comenzará inmediatamente a explicar a dónde lo conducirán sus pasos como Mesías. Como sabemos, a la cruz. En la última parte de Marcos 8 y hasta el final de Marcos 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su derrotero. En estos capítulos, Él hará predicciones acerca de la cruz que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Estas poderosas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Esta lección del segundo evangelio se destaca por la curación de dos hombres ciegos, uno en la mitad de Marcos 8 y el otro al final de Marcos 10. Estos dos milagros funcionan como paréntesis al comienzo y al final del contenido que se encuentra entre ellos
ilustran dramáticamente que el discipulado incluye la percepción espiritual acerca de quién es Jesús y dónde está yendo. Así como sus enseñanzas desafiaron a sus discípulos hace 2000 años, siguen confrontando hoy a sus discípulos modernos con el elevado costo y la recompensa de seguirlo. Hermanos, hace 15 días atrás les pedía de favor que me dieran 10 minutos de una atención más grande de la acostumbrada. ¿Recuerdan? Hoy, hermanos, me atrevo a hacer lo mismo para encontrar en esta lección que ya leímos por lo menos 2 principios que son fundamentales. Quiero pedirle a alguien que lea Marcos 8, del 22 al 30. Y quiero decirles, hermanos, que bueno es que cuando les demos la palabra a la gente por alguna participación que tenga, bueno es que la gente no hable de inmediato. Bueno es que espere a que nuestro hermano vaya y le ponga el micrófono para que cuando esto sea subido, bueno, pues pueda la persona escuchar todo el comentario que hizo. ¿Sí se entiende esto, verdad? Bien, hermanos, alguien que me ayude a leer Marcos 8, 22 al 30, por favor. ¿Quién va a ser? Para que Marcos se vaya acercando. Mi Imelda. 8, 22 al 30. Miren, vamos a escuchar con atención, hermano. Y vino a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniendo sus manos sobre él, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: Veo los hombres como árboles que caminan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: Juan el Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo. Y les apercibió que no hablasen de él a ninguno. Gracias. Pareciera ser que hay 2 escrituras diferentes ahí, o 2 temas diferentes, pero realmente es uno solo. Pareciera ser que hay ahí por lo menos 2 temas, pero realmente es uno solo. Dios quiere, hermanos, que cuando miremos la Biblia encontremos los principios que hay detrás. Vamos a avanzar mucho en el conocimiento si logramos, con la ayuda de Dios, esto, encontrar los principios. No solamente lo que vemos superficial, sino encontrar los principios. Vamos a leer, o mejor dicho, les voy a leer un texto que dice de la siguiente manera. Dijo Cristo así: dejarlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Hemos visto ese texto? Vemos cómo el Señor Jesús cura a un ciego en 2 etapas. Un toque y otro toque.
¿Sí recuerdan lo que acaba de leer Imelda? Así es, un toque. En una primera etapa, Cristo hace algo y luego le dice al ciego, ¿ves? ¿Qué ves? ¿Y qué dice el ciego? Es una visión borrosa la que tengo porque veo los árboles, veo a los hombres como si fueran árboles. Jesús le da un segundo toque y después de esto, ahora, ve claramente. La lección en esta semana se llama Instruyendo a sus discípulos. En una segunda parte de lo que leyó nuestra hermana Imelda, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y la respuesta, ¿cuál es? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o alguno de los otros profetas. Esta gente que tenía esta visión de Cristo, acordémonos hermanos, estamos en esos minutos de atención, les pedí de favor. Estas personas que tienen esta visión de Cristo, que es Elías, Juan el Bautista o algún otro de los profetas, estas personas, ¿cómo están? Ciegas, ciegas. Leímos a Mateo, de estas personas que habla Mateo, que dice son guías ciegos, lo acabamos de leer, ¿sí? ¿Estaban ciegos físicamente? No, espiritualmente. ¿Cómo se encontraba el ciego que Cristo había curado tiempo antes? Al ciego le cura Cristo físicamente en 2 etapas. Estos hombres necesitan ser curados, pero también los va a curar Cristo en 2 etapas. La visión que presenta el apóstol Pedro está hablando de que ya ha sido curado Pedro en ese momento, porque ahora Pedro ve claramente, porque él dice quién es Cristo. ¿Hasta aquí se entiende esto, hermanos? ¿O no se entiende? ¿Sí? Bien. El 1, 2. Primera etapa. Segunda etapa. Primer toque, segundo toque. Pensemos un momento en esta persona cieguita, analizando lo que ya leímos en la semana, estudiamos en la semana. Hermanos, por eso es importante estudiar en la semana, por eso es importante que tengamos el folleto, porque si estudiamos en la semana, aquí solamente va a ser un repaso. Ya lo analizamos en la semana y ahorita no va a ser difícil contestar. ¿Cómo crees tú, Mario, que este cieguito veía un poquito o no veía nada? Y la respuesta es, ¿por qué? No veía nada, ¿por qué? ¿Cuáles son las bases que tú me puedes decir que este hombre no veía nada? Hermanos, ¿alguien está de acuerdo con Mario? ¿Por qué? Locura, el beborroso. Ok. Vamos a leer algún texto nuevamente, verso 22. Y vino a Besaida y le traían un ciego. ¿Sí dice sí o no? Si la persona hubiera visto un poquito, no era necesario que lo llevaran. ¿Me hago entender? Entonces, ¿estamos seguros que este hombre no veía nada porque necesitó de alguien que lo llevara? No, que lo llevara. Sí. Ahí hay otro punto importante. Y entonces ahora el Señor Jesús usa
una primera etapa, bueno, esto lo estoy repitiendo, y lo cura, pero lo cura en forma total. Carmen, no. Em, ¿sí? Hasta hay una segunda etapa donde queda la persona completamente. Aquellos hombres que no habían conocido que Cristo era el Hijo de Dios, que no habían conocido que era Dios, estaban de qué manera? Ciegos, pero no en una forma parcial, sino en una forma total. ¿Sí se entiende por qué? Y al igual que el ciego, necesitaban ser curados. Y el Señor Jesús nos enseña estas dos etapas para la curación física, pero al mismo tiempo nos enseña estas dos etapas para la curación espiritual. ¿Hasta aquí, hermanos, estamos bien? Ok. Pongamos mucha atención en esto, hermanos. ¿Quién de los que estamos aquí conocemos un folleto que se llama Fe de Jesús? Cuando le damos estudios a la gente, ¿cómo está la gente, Mario? Ciega completamente. Si ustedes son un poquito analíticos, les gusta el análisis, se van a dar cuenta que en la primera lección habla de Dios, la segunda habla de la Biblia, la tercera habla de la fe y la oración, la cuatro habla de la segunda venida de Cristo, la 5 habla de las señales de la segunda venida de Cristo. En todas estas 5 lecciones, hermanos, se habla de Dios, se habla de Cristo y se habla del Espíritu. ¿Se acuerdan de esto o no? Por ejemplo, en la segunda lección, cuando habla que dice toda la Escritura es inspirada divinamente. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? Ok. La persona cieguita, lo primero que ve es a Cristo. Es necesario y muy necesario esta primera etapa. Porque si esta primera etapa no existe, la otra etapa no va a funcionar bien. Y no puede ser que la persona cure como Cristo le gusta curar totalmente. Hermanos, vayan atando cabitos, por favor. La mayoría de las veces que Cristo cura a un ciego físicamente, lo primero que mira este ciego es a quién, a Cristo. Y ahora espera una segunda etapa para ser curado completamente. Cuando vamos a llevar los estudios de la fe de Jesús, se necesitan estas dos etapas. La primera etapa tiene que ver con que la gente vea a Cristo, que la gente vea a Dios y que la gente conozca el Espíritu Santo o escuche del Espíritu Santo. Si no llevamos ese orden, hermanos, del folleto de la fe de Jesús, y lo estoy mencionando como ejemplo, lo demás no va a funcionar. La lección número 6 se llama así, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. ¿Sí se llama así o no? Ni siquiera lo sabemos, hermanos. Ahí está. ¿Sí se llama así o no? Sí. Ok. Bueno. Pensemos que en lugar de darle a la persona por primera vez el estudio número 1 que dice lo que la Biblia habla acerca de Dios, le demos lo del pecado. No va a funcionar igual. Pensemos que en lugar de darle la lección número 1 a la persona,
le vamos a dar la lección número 13 que habla de la muerte. Hermanos, no va a ser curada la persona como se espera que se cure. Hermanos, vuelvo a decir, estoy tomando un ejemplo para ver la necesidad de usar este principio que usó Cristo. Lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Hermanos, ¿me estoy dando a entender o no? Ahora, predicadores, tendríamos que usar el mismo método. En la primera parte de nuestra predicación, ¿a quién tendríamos que presentar? ¿A Cristo, a Dios Padre o al Espíritu Santo? Y luego ya lo que son las aplicaciones. Pero si solamente si presentamos primero las aplicaciones, hermanos, esto no va a funcionar. Ahora, podría darse el caso que jamás presentemos la primera parte. Y como predicadores solamente presentamos la segunda. Esto no va a funcionar. Por eso, cuando vamos a llevar el Evangelio, debiéramos ser muy cuidadosos. No vaya siendo que le empecemos a hablar a la gente de las bestias. No vaya siendo que le empecemos a hablar a la gente de las cosas o las personas que esa gente ama. Y le vamos a empezar hablando mal de esas cosas. ¿Y qué va a hacer la gente? No va a querer. Nos va a recibir una vez y no nos vuelve a recibir. Hermanos, me hago entender. Primera de Corintios 15, versículo 3. Pablo dice un texto que nos confirma esto que estamos hablando. ¿Ya alguien lo tiene por ahí? Primera de Corintios 15, 3. ¿Quién lo va a leer? Cristina. De Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Gracias. ¿Se entiende lo que está diciendo ese texto, hermano? Si tú quieres presentar un buen tema, si yo quiero presentar un tema, debiéramos de usar este principio. Porque cuando no usamos este principio y nos vamos a las puras aplicaciones, pueden ser temas interesantes, pero se nos va a hacer aburrido. Porque no hay un sentido. No estamos hablando de Dios, no estamos hablando del Espíritu Santo, no estamos hablando de Cristo, sino estamos hablando de las bestias. Estamos hablando de las personas. Y ahora viene la segunda parte, o la parte segunda que leyó nuestra hermana. Cuando dice Cristo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ahora después viene una segunda pregunta ahí. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué contesta Pedro? ¿Ya lo había entendido? ¿Sí? Ahora, ¿en qué etapa lo entendió Pedro esto? ¿En ese momento lo estaba entendiendo o era después de que ya había pasado la primera etapa? A ver, hermano, los veo así como que no. Ya había pasado la primera etapa. Ya había pasado la primera etapa. En la primera etapa, ¿de qué consistía? De que conocieran quién era Cristo. De que conocieran que Cristo era Dios. De que estuvieran capacitados para decirle a la gente quién era Cristo. Y ahora vienen las instrucciones. Ahora sí ya vienen las instrucciones. De una manera clara, ¿qué instrucciones ustedes vieron, captaron que Cristo le da a sus discípulos? Pero recordemos que estas instrucciones fueron después de que ellos conocieron quién era Cristo. O estas instrucciones vienen después de que ellos conocen quién es Cristo, no antes. Si a las primeras veces que Cristo llama a sus discípulos les hubiera dado instrucciones, los discípulos a lo mejor las hubieran obedecido, pero no hubieran sabido ni el por qué, ni ningún sentido tal vez le hubieran encontrado. Y como humanos a veces las instrucciones no nos gustan.
Hemos comentado más de una vez, compramos un aparato, viene un instructivo y no lo leemos. Las instrucciones son reglamentos que a veces no nos gustan. Por eso, antes de las instrucciones, es el amor a Dios, es el amor a Cristo. Cuando esto pasa, cuando esto sucede, ahora le vas a encontrar sabor, le vas a encontrar sentido, le vas a encontrar el porqué de las cosas a dichas instrucciones, no antes. Y esto va en contra de nuestra naturaleza porque la mayoría no nos gustan las instrucciones, hermano. Encontramos en una primera etapa que Marcos nos presenta quién es Cristo. Y ahora sí vienen las instrucciones. Miren, vamos a ver de una manera sencilla, clara, estas instrucciones que Cristo les da a sus discípulos. En el capítulo 8, del 31 al 38, ¿de qué nos está hablando? Así es. Hermanos, ¿saben ustedes por qué razón cuando Cristo les empieza a decir lo que va a pasar con él, por qué razón el apóstol Pedro les dice, oye, no, espérate, no sigas por ahí, no? ¿Sí? ¿Saben cuál es la razón por la que el apóstol Pedro no quiere saber lo que Cristo le está diciendo? No le conviene. ¿Sí? Pedro había visto que cuando Jesús los había llamado, les había dado una palabra. ¿Qué palabra era? Sígueme. Y entonces Pedro se da cuenta que si a Jesús le van a hacer esto, aquello, ¿qué le va a pasar a él? Esa es una de las razones por las que Pedro dice, a ver, no vayas a Jerusalén, que no te pase esto. Mira, si no te pasa a ti, tampoco a nosotros. Y ahora dice el Señor Jesús así, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Qué instrucción encontramos ahí, hermanos? Directa, sencilla. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon la mira en las cosas de Dios, no en las cosas de los hombres. Hermanos, si analizamos la profundidad que tiene esta pequeña instrucción, ¿cuánta gente hay que no viene a las cosas, no anda en las cosas de Dios? Porque ¿dónde tiene la vista? En los de la tierra. ¿Cuánta gente hay que está bien cimentada en la iglesia, pero alguien le habla de las cosas terrenales? ¿Y qué pasa? Se va. Por eso esto es profundo. Mira, quítate de mí, Satanás, le dice a Pedro, porque no has puesto la vista en las cosas de Dios, sino la has puesto en las cosas de la tierra. Este mismo principio lo aplica el apóstol Pablo por allá en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, que ya Marco lo iba a leer, ¿verdad? Adelante, ¿cómo dice ahí? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así es. Hermanos, miren, esto está tan sencillo, esto está tan sencillo lo que estamos hablando, que lo podemos ver en nuestra vida y siempre se ha visto. Un vendedor, ¿de qué le habla a la gente a la primera entrevista? ¿De qué le habla? Pero de los beneficios es lo mismo que hizo el Señor Jesús. En un principio, cuando Jesús los llamó, dijo que los convertiría en pescadores de hombres. No hubo problemas entonces. Si tú vas a vender, como ejemplo lo menciono, y mencionas solamente puros beneficios para la gente, hay más probabilidades que la gente compre. Pero si tú a la primera, tú le empiezas a hablar a la gente de los contras de lo que estás vendiendo, ¿qué pasa?
Si a las primeras que tú le vas a hablar a la gente de la fe de Jesús, le empiezas a decir que, mira, te vengo a traer el Evangelio porque un día tú tienes que ir a sufrir y a padecer por las cosas de Dios, ¿qué pasa? Hermanos, ¿entiende esto? ¿Sí? Ahora, no estamos usando el engaño ni la mentira, no. Simplemente nos estamos quedando callados. Si la gente hace algún comentario, que el saber la respuesta a ese comentario, a esa pregunta, la gente se va a desanimar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, hermanos, ¿me hago entender o no se entendió la pregunta? Si las personas me hacen una pregunta a mí, la primera vez que yo le doy el primer estudio, la gente me dice así, oye, yo he visto que en la historia hay de muchos mártires. Es bueno que yo aborde ese tema en ese momento. Después, hermanos, a veces nos gusta tanto el tema de los mártires que no nos ponemos a fijar en esos detalles y le empezamos a hablar. ¿Y sabes qué pasa con la gente? Se desanima, se espanta. Esto fue algo que usó Cristo Jesús. En un principio, cuando Jesús los llamó, dijo que los convertiría en pescadores de hombres. No hubo problemas entonces. Pero ahora que realmente saben quién es, Él les revela el objetivo de su misión, que le es necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. Son noticias impactantes. Pedro, quien acaba de confesar que Jesús es el Mesías, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo por decir eso. El evangelista presenta todo esto en forma de discurso indirecto, pero ahora reporta las palabras de Jesús, palabras que sin duda dejaron pasmado a Pedro mientras las escuchaba. El maestro lo llama Satanás y le dice que se aparte de su camino, puesto que tales pensamientos no están en armonía con la voluntad de Dios. Así es que hay una instrucción ahí. No pongamos la vista en las cosas de la tierra. No pongamos la vista en las cosas de la tierra. Es una instrucción para los discípulos y es una instrucción para nosotros. Hermanos, si analizamos cuántos problemas nos pueden traer el que pongamos nuestra vista en las cosas de la tierra, se darán cuenta que son muchísimos, muchos problemas. Hay un parrafito del deseo de todas las gentes que está muy interesante. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. No estaba en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Pedro en algún momento dado piensa la comodidad para Cristo. No estaba en armonía esto con el plan de salvación. Cuando nosotros pensamos en comodidad dentro del cristianismo, hermanos, no está en armonía con el plan de salvación. Estamos conscientes que un día vamos a tener que huir. Estamos conscientes que un día nos van a perseguir. Estamos conscientes que tal vez un día nos quiten la vida. Por el Evangelio estamos conscientes de esto. Pero ¿por qué aún así seguimos adelante? Porque primero, antes de esto, conocimos quién es Cristo, conocimos quién es Dios, qué es lo que están haciendo y qué es lo que hicieron por nosotros y qué es lo que van a hacer. Y entonces ahora, esto nos da fe para decir, bueno, si así tiene que ser, así va a ser. Pero si a la primera nos dicen de esto, hermanos, no es fácil que nosotros tomemos inmediatamente eso que se nos está ofreciendo. Miren, hermanos, ahí está esto que ya lo comentamos. ¿Sí me están siguiendo? Los seguidores de Jesús están llamados a tener el mismo objetivo que Él tiene, a tomar su cruz y seguirlo. La crucifixión era el método romano de ejecución más cruel, humillante e intimidatorio. Todos querían evitar la cruz. Por lo tanto, ¿cómo querría alguien adoptar la cruz como símbolo de la devoción a Cristo? Somos humanos y si a la primera nos dicen, mira,
vamos a estudiar la Biblia porque un día te van a perseguir, un día te van a quitar esto, te van a quitar lo otro. Hermano, la mayoría de personas diríamos, no, yo mejor aquí me quedo. Mira, vamos a estudiar la Biblia para que sufras igual que Cristo o parecido a Cristo, parecido a los demás cristianos, que vamos a, no, mejor así me quedo. Hermanos, ¿se entiende esto? Jesús no solo explica el costo del discipulado, sino también su gran recompensa. En la paradoja de la fe cristiana, perder la vida llega a ser la manera de encontrarla. En contraste, ganar el mundo entero, pero renunciar a la vida eterna, carece de sentido, así como el misionero Jim Elliot lo expresó en su diario personal del 28 de octubre de 1949. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Se enredaron con esto ahí? En otras palabras, a corto plazo tú vas a sufrir. A corto plazo no te conviene, pero a largo plazo tú vas a gozar por una eternidad y ahí te conviene. El asunto del cristianismo. Hermanos, ¿entiende esto? ¿Sí? Ok. El que ama su vida la perderá, y el que desprecia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Juan 12:25. ¿Cómo has experimentado la realidad de estas palabras? Hay dos palabritas que a veces hemos utilizado, hemos visto: dar y recibir. Cuando ya lo mencionaban hace un momento, es más gratificante, es más gozo. ¿Cuándo? Se da. ¿De cuándo? Se recibe. Y es interesante cuando tomamos en cuenta las cosas espirituales. ¿Qué vas a dar tú a cambio? ¿Qué puedes dar tú a cambio de lo que Cristo te está ofreciendo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tu vida? ¿Tu vida? Bueno, entrego. Y estamos hablando que es más gratificante dar que recibir. Cuando vemos lo que vamos a dar y lo que vamos a recibir, ahora nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a recibir es mucho más, pero mucho más grande que lo que podemos dar. Cuando dice Dios así: dame, hijo mío, tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Hermanos, ¿qué hay en nuestra mente y qué hay en nuestros pensamientos? Cosas buenas. Entonces, Dios quiere que nosotros le demos eso. ¿Para qué? Para darnos algo diferente, algo mucho, pero mucho mejor. El costo del discipulado fue lo que acabamos de ver. Bueno, ok, mira, Señor, ya sé que tú eres Cristo, ya sé que tú eres Dios, tú moriste por mí. Así es que, si tú moriste por mí, ahora esta vida ya no es mía, sino es tuya, y haz de ella lo que tú quieras. ¿Se acuerdan de aquello que menciona Pablo? Ya no vivo yo. ¿Se acuerdan de aquello que menciona Pablo? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. A ver, hermanos, cuéntenme, ¿qué sucede en Marcos 9 del 1 al 13? ¿No recuerdan? Adelante. Jesús escoge 3 discípulos y se los lleva al monte. Sí. Y antes de eso, pues dice Cristo unas palabras, dice: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no verán muerte. Entonces, ahí se los lleva al monte. Así es. Complétale un poquito ahí. ¿Y qué más dice ahí? Así es. Un adelanto, una motivación. ¿Qué tan a gusto estaba Pedro y los demás ahí?
¿O no estaban a gusto? ¿Sí o no? Hermanos, estaban tan felices. ¿Qué dice Pedro? Pero, se quería quedar ahí. Se quería quedar ahí. Y entonces Jesús les dice, no, 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 abajo. Bueno, dice Pedro así, dice el texto, bueno es para nosotros. Bueno es para nosotros. Y sin duda alguna, hermanos, en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos difíciles de nuestra vida, Dios está cerquita. Y si estamos con los ojos abiertos, si no somos ciegos, vamos a captar aquellos momentos de gozo que Dios nos va a dar, aquellos respiros, ¿sí? Aquellas motivaciones para que nosotros podamos seguir adelante. Pero para que eso suceda, para captar eso, tenemos que estar con los ojos abiertos y no estar ciegos, porque a lo mejor Dios nos manda momentos de gozo y nosotros no los vemos o no los queremos ver. Sucede muchas veces que el niño le va mal en la escuela y le fue mal el lunes, le fue mal el martes, y entonces en su misericordia Dios va a hacer que el miércoles le vaya bien para que eso que le vaya bien el miércoles, pues lo motive a seguir adelante el jueves y el viernes. Pero resulta que el miércoles, ¿qué pasa? Ya no va. Aquellos que, bueno, yo anduve en el tianguis y anduve vendiendo y no me avergüenzo, nunca lo voy a hacer. Resulta que voy el lunes, ya no vendo el lunes, voy el martes, no vendo, y resulta que el plan de Dios es que yo venda el miércoles lo que no vendí esos días atrasados y motivarme para que yo siga adelante, pero yo me desanimo y el miércoles ya no voy. ¿Cuánto perdí? Hermanos, ¿se entiende esto? Y bueno, encontramos ahí que vienen con Cristo, ¿cuántos discípulos? 3. Y a ver, cuéntenme, ¿qué sucede cuando llegan acá con nosotros 9? Sí. Los discípulos se quedaron ahí esperando a su maestro. Este padre trae a un endemoniado pidiéndoles que le ayudaran a sanar a su hijo, pero los discípulos no pudieron sacar los demonios. Así es. Un fracaso de los discípulos. Un fracaso de los discípulos. Todavía no veían claramente como Cristo quería que vieran. ¿Sí? ¿Qué era lo que les faltaba a estos 9 discípulos? ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Fe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le preguntan, oye, pero ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué dice Cristo? Su poca fe. ¿Sí se acuerdan esto? Sí. Su poca fe. ¿Ibas a decir algo? Sí, de hecho el deseo de todas las gentes amplía, dice que fueron por lo menos por 3 circunstancias que Sí. tuvieron. Primero porque como Cristo les había dicho que iba a morir, dice que estaban tristes, estaban por lo de la muerte de Cristo. Otra era por los celos de ambos, de los que se habían quedado, de por qué a ellos sí se los llevó y a los otros se habían quedado. Y por último dice que en el tiempo que estuvo Cristo con Pedro, Santiago y Juan, que ellos en vez de prepararse, en vez de estar orando, en vez de estar seguir en comunión con Cristo, dice que no se prepararon, más bien ese tiempo lo utilizaron para desalentarse y para tener agravios personales entre ellos. Hermanos, ¿será que también nosotros podemos hacer lo mismo? En lugar de utilizar bien el tiempo, se utiliza de una manera mala.
Hermanos, a veces es difícil en la vida, pero tenemos que intentarlo. Cuando haya una situación desagradable en nuestra vida, no nos quedemos ahí en esa situación. A veces la situación ya pasó, pero nuestra cabeza, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Me hago entender? Hermanos, si eso nos pasa a nosotros, cuando tengamos una circunstancia así, digámosle a Dios, Señor, mira, ayer se me perdió, no sé, 500 pesos el celular. Bueno, ya se me perdió, ya que gano con estar con aquello. Señor, quítame por favor este pensamiento. Me hacen algo y entonces yo estoy con aquello. Ay, pero ¿cómo es que me hizo? No, y eso ya debe de quedar atrás. Dijo Pablo, una cosa hago, prosigo adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Así debiéramos hacerlo. Porque esos pensamientos de estar con eso, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, hermanos, nos quita el tiempo y nos lleva a un desánimo muy grande. Nos mete a un pozo donde es difícil salir. Y entonces, bueno, había una situación por ahí entre los discípulos. Aquellos 9, ¿cómo debieron de haber pensado? Bueno, si Jesús eligió a 3, pues Jesús sabe por qué. Así es. ¿Sí? Ahora no nos eligió a nosotros. A lo mejor Jesús se los llevó a trabajar allá y nosotros estamos ahora aquí. Pues, ¿creen ustedes que en esas circunstancias el enemigo trabaja o no? No le demos la oportunidad. No le demos la oportunidad. Ahora, miren la experiencia de los discípulos. Acababan de ver allá la transfiguración. Algo celestial, algo grande. Y ahora vienen a ver qué cosa. Algo igual. Totalmente diferente. ¿Sí? Hermanos, si en algún momento tenemos algún momento de prosperidad, un momento de éxito, hermanos, estemos conscientes de que esto tal vez no dure tanto tiempo. Estemos conscientes que en cualquier momento esto puede terminar. Y entonces, bueno, disfrutar en el momento, disfrutar aquello. No pensar y decir, al rato va a terminar. No, disfrutemos el momento, sanamente hablando. ¿Sí? Pero también no debemos de pensar que esto va a durar para siempre. Si hoy va Cristina al tianguis y vende, mañana vende, luego vende, ella debe de estar consciente que en cualquier momento, ¿sí se entiende esto? Porque si ella no está consciente, aquello le va a caer de sorpresa. Y ahora, pues se va a molestar, se va a enojar. El 1-2, hermanos. 2 etapas para ayudarle a una persona para que vea 2 etapas. Lo primero es lo primero. Presentemos primero a Cristo, presentemos primero las cosas buenas, presentemos las promesas, después viene lo otro. Si hacemos lo contrario, esto no va a funcionar ni es el plan de Dios. Y no es raro que haya personas que presentan solamente los puros deberes. ¿Sí? Es más, podríamos hablar de nombres de iglesias, hermanos, que tienen esta característica. ¿Sí? Te presentan en las primeras te presentan una listota. No hagas esto, 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 no hagas esto. ¿En qué momento presentaron a Cristo? ¿En qué momento presentaron las cosas buenas que ofrece Cristo? Hermanos, esto hasta cuando aquellos que se casaron o se van a casar, eso pasa. El novio no le va a presentar a la mujer las obligaciones, ¿o sí? No, las promesas, las cosas buenas, aquello que la mujer, bueno, le gusta. Porque si presentara lo otro, pues difícilmente se casaría. Ándale pues, ¿sí? Imagínense que llega a las primeras el novio y le dice, mira, yo quiero que tú me conozcas. A mí no me gusta bañarme. No me gusta trabajar. ¿Será que la mujer va a decir, no, pues así está bien? No. Hermanos, esto donde quiera lo vemos. ¿Cuál es la conclusión? Todo tiene un orden, todo tiene un método. Adaptemos al orden. Posiblemente alguien no esté de acuerdo con la fe de Jesús. Bueno,
no lo tome en cuenta, yo lo mencioné como un ejemplo nada más. Es que hay un orden ahí, hay un orden ahí. Bien, ¿quién es el más grande? También Cristo enseña a sus discípulos quién es el más grande. Cristo enseña en sus instrucciones la necesidad de servir, ¿o no? Cristo enseña en sus instrucciones la necesidad de creer. Cristo enseña en sus instrucciones la necesidad de confiar. Esas son las instrucciones que Cristo da. Mira, usa el tacto cuando hables con las personas. Mira, todo tiene un orden. Mira, en esta vida va a haber altas y va a haber bajas. Va a haber cosas que te van a gustar y va a haber cosas que no te van a gustar, pero todas te convienen porque es benéfico. Mira, es necesario que confíes, es necesario que creas. Y te voy a poner un ejemplo. Un niño. A ver, ven para acá. Eso es lo que le llama a la lección una parábola actuada. ¿Sí lo vieron ahí? Ahí está. Hermanos, en la vida real, más de una vez, creo que todos hemos visto cómo el niño está en un lugar un poco alto y entonces el papá le dice, ven mi niño, ven, aviéntate. ¿Qué hace el niño? Avienta. ¿Cuánta confianza tiene el niño? En algún momento piensa el niño que el papá se va a quitar. ¿Y qué si nosotros tuviéramos esa confianza con Dios? Dios nos dice esto, adelante. Más de una vez le dice el papá al niño, a ver, súbete por acá. Y el niño agarra y se sube. Y ahí va caminando el papá. En ese momento piensa el niño, ay, ¿y si mi papá se resbala? No, hermano. El niño va, no podemos decir que un 90% confiado, no, un 100% confiado. Y entonces, un niño de 8 años, 10 años, ¿cuánto le gusta caminar con su papá al lado? ¿O no le gusta? Siempre dice el papá, voy a tal lado, ¿y qué dice el niño? Yo también voy, yo voy contigo. Y el niño es feliz cerca de su papá. Hermanos, y así éramos nosotros con Dios. Y luego el papá le dice al niño, mira, mañana te voy a comprar un juguete. El niño lo cree, pero lo cree. Hermanos, si así fuéramos, si tuviéramos esa confianza del niño, si tuviéramos esa humillación del niño, si tuviéramos esa seguridad en el papá, si estuviéramos tan a gusto cerca de Dios que no pudiéramos caminar sin Dios. ¿Cuántas instrucciones el Señor Jesús quiere dar a sus discípulos de aquel entonces y cuántas instrucciones nos quiere dar a nosotros? En la mente de los discípulos, ¿quién era el más grande? Sí, a quien le servía. En la mente de los discípulos, el que tenía un alto cargo, el que mandaba, el que tenía mucho dinero. Era más cerca de Jesús. Pero en la mente de Cristo, ¿quién era el más grande? El que servía. Cuando tú te presentas hoy en día con esas enseñanzas de Cristo, la gente hasta se ríe. Ay, mira qué tonto. Mira qué menso. Y en la mentalidad de Dios, ¿quién es el menso? ¿Cuántas cosas vemos al revés como las ve Dios? Y siempre que nosotros miremos las cosas al revés como las ve a Dios, no estamos viendo correctamente, estamos ciegos. Y Dios quiere curarnos completamente. ¿En qué momento los discípulos quedaron completamente bien de salud, de su vista? ¿En qué momento? ¿Lo vieron ahí?
Porque hubo un momento en que los discípulos quedaron completamente bien de su vista, hermano. No, no. Te los digo, cuando llega la lluvia temprana, es cuando ahora pueden ver. ¿Cuántas cosas pueden ver ahora? Gracias al Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema especial de la iglesia de la Odisea? ¿No ven? ¿Cuál es la esperanza? El Espíritu Santo. Bueno, se los digo más específico, más sencillo. ¿Cuál es la esperanza? El colirio. ¿A qué simboliza el colirio? El Espíritu Santo. Y quiero mostrarles un punto, hermanos. Pero quisiera que en su mente llevaran las instrucciones que Cristo nos dio. Mira, sé ordenado. Primero presenta lo que tienes que presentar. Y luego lo primero y luego lo segundo. Sé ordenado, lleva un método. Cristo también nos da la instrucción de que seamos serviciales. Que no se nos olvide que es mejor dar que recibir. Cristo también nos dice, mira, en algunas ocasiones vas a estar en una situación alta, pero a veces baja. Pero eso no debe de desanimar. Y Cristo nos da muchas instrucciones ahí. Pero quiero hablarles de una instrucción que creo que es especial. Y que en cierta manera, bueno, va relacionada con lo que ya estamos platicando. Libro de Job, capítulo 42, versículo 5. 42, versículo 5 de Job. Por ahí lo tiene Mario. ¿Lo tienes? ¿Cómo dice Mario? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dos etapas. Dos etapas. Job antes ya conocía a Dios, ¿sí? Pero ahora lo ve más claramente. Discípulos. Hermanos, antes Job veía a Dios, conocía a Dios, pero ahora lo ve más claramente. Ah, pues así es, ¿sí? Lo veía de una manera un tanto borrosa, pero ahora lo ve claramente. Carmen, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? No. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? Les pregunto porque yo sé que han leído la historia de Job. Antes lo veía, sí, lo conocía, pero ahora tan claramente como nunca antes. ¿Qué hizo la diferencia? Los milagros que hacía. No. ¿Qué hizo la diferencia, Marco? Su experiencia. Dicho de otra forma, las pruebas, los sufrimientos, ¿sí o no? Lo que tuvo que sufrir. Por eso, si tú y yo estamos ciegos, hermano, no te extrañe que Dios permita que vengan a nosotros pruebas, porque después de las pruebas no va a ser lo mismo. Después de las pruebas, ahora vamos a ver más clara. Alguien dijo así, cuando lloramos, las lágrimas lo que hacen es limpiar los ojos para ver mejor. ¿O no lloró Job? ¿O no le fue mal a Job? ¿Cuánto perdió? Todo. Lo que hizo la diferencia de Job fue las pruebas, los sufrimientos. ¿Sí? ¿Por qué es que Cristo tenía que pasar el camino a la cruz? Todo. Así es. ¿Y por qué permite Cristo que sus hijos pasen por esas pruebas? Así es. El apóstol Pedro lo habla
como un horno. ¿Un horno de qué? De la prueba, un horno de aflicción. Porque después del horno, ahora la plata es más pura, es mejor. ¿Ibas a decir algo? Pruebas y de todo lo que Cristo pasó, iba a ser perfeccionado para que así pudiera cumplir su misión aquí en la tierra. Y si Él tuvo que ser perfeccionado, que no tuvo pecado, pues continuamos nosotros. Así es. Y es necesario, el libro de los Hechos, capítulo 4, pensé que ibas a mencionar ese texto, dice Pablo, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hermanos, por eso cuando los apóstoles estaban sufriendo, no encontramos a un apóstol con pruebas y que haya estado desanimado. Al contrario, dice que estaban gozosos. Ándale, pues. Estaban tranquilos, estaban gozosos, ¿sí? Porque decían ellos, estamos cumpliendo las pruebas del Señor Jesús. Estamos cumpliendo su sufrimiento. Así es que bueno, esto tiene que ver con el versículo de memoria, o con el versículo que se menciona ahí. Si alguien, ¿qué dice ahí, Marco? ¿Qué tiene que hacer? ¿Vas a decir algo? Pues sí, pero nada más reflexionar, preguntar en qué estado estamos nosotros. Son dos etapas. ¿En cuál estamos? ¿Estamos ciegos todavía? Buena pregunta. ¿Estamos viendo como borroso? ¿Pensamos que vemos, pero realmente no vemos nada? ¿Pensamos que vemos, pero vemos borroso? ¿O será que ya vemos claramente? ¿En qué etapa estamos? Solamente para reflexionar. Sí, es buena reflexión. Hermanos, un problema de una persona cieguita es que no se dé cuenta que está ciega. Porque para él ve claro, pero la verdad es que le hace falta visión, o nos hace falta visión. Una persona que cree que ve, y tú le preguntas, oye, ¿tú tienes buena vista? Sí, yo tengo buena vista. Y entonces va a que le hagan un examen de la vista y le digan, no, estás mal. Así es. Ese es un peligro grande. Pensar que miramos cuando realmente no está. Adelante. Y es el problema de la Odisea. Sí. Sí, o sea, bueno fuera que la Odisea dijera, híjole, me doy cuenta que no veo, ¿no? Sí. Pero ella piensa que ve y ese es su mayor problema. Así es. Alguien por ahí algún día habló de los ojos de la fe. Va relacionado con esto. Va relacionado con esto. Porque a veces no tenemos fe. Somos incrédulos. Pero el problema más grande no es ese. El problema más grande es que no nos damos cuenta. ¿Qué tan peligroso es la incredulidad? ¿Cuánto puede dañar la incredulidad? ¿Se acuerdan de Mateo 13:58? A ver si quieren de pasadita ahí, Mateo 13:58. ¿Y qué tan peligroso puede ser la incredulidad? ¿Cómo dice ahí? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es un texto claro. ¿Qué tan peligroso? ¿Cuánto puede dañar la incredulidad? El Señor Dios quiere hacer milagros en tu vida, pero ¿cuál es el problema? La incredulidad. No creemos. ¿Por qué no hay fe en nosotros? Pues porque no leemos. No estudiamos la Biblia. No tenemos tiempo. Bueno, ahí están los resultados. Imagínense, hermanos, qué triste sería y que un día Dios nos diga, mira, yo quise hacer tantos milagros en tu vida, pero siempre fuiste incrédulo, nunca creíste. Pero no, es que yo sí creía. No creíste. ¿Y por qué no creí? Pues porque no tenía tiempo para leer la Biblia en la semana. Dice un texto así, hermanos, ustedes lo conocen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso pregúntate tú, me pregunto yo, bueno,
¿Cuánta fe tenemos? ¿De veras creemos? ¿Cuánto nos quiso enseñar Cristo con el niño? El niño cree, el niño confía. Y a veces nosotros no tenemos esa característica del niño. Por eso dijo Cristo, que el que no fuera como un niño. ¿Cuántas instrucciones hay ahí para los discípulos? ¿Cuántas instrucciones hay ahí para ti en la lección que tuvimos en esta semana? Y para la otra semana, bueno, también sigue hablando de lo mismo. Instrucciones para sus discípulos. Miren, hermanos, el amor de Cristo, el amor de Dios. Cristo ya se va. Ya les está diciendo lo que sigue después en su vida. ¿Cómo va a terminar su misión en esta tierra? Ya les dijo eso. Pero en su amor no se para ahí, sino les da instrucciones. Les da instrucciones. Miren, ustedes piensan que el más grande es el que manda, el que tiene. No, el más grande es el que sirve a los demás. ¿Van a tener tribulaciones? Sí, pero no se desanimen porque es necesario que las tengan, porque de esa manera ustedes van a poder ver mejor. Y en la mayoría de los casos, cuando llegan las pruebas, como ya dijimos antes, las abrazamos, decimos que bueno que Cristo me está ayudando. Nos molestamos, nos enojamos y a veces hasta... Sí. Y a veces hasta a alguna gente de la iglesia reclamamos, hermanos. No, es que tú me dijiste que si yo estudiaba. Hermanos, seamos cuidadosos. ¿Sí vas a decir algo? Sí, dice un comentario, bueno, que Cristo, fíjense que aún en su etapa de sufrimiento, porque él sabía lo que venía para él no se preocupó por él mismo. Él se preocupó por sus discípulos, más bien que preocuparse por él mismo, para que ellos, bueno, pues no fueran chasqueados. Y lamentablemente los discípulos fueron chasqueados, pero por no querer escuchar lo que Dios les estaba diciendo. Los discípulos estaban tan creídos y ellos esperaban lo que les habían enseñado sus antiguos maestros. El ungido, el Cristo, iba a venir a libertarlos del yugo romano. Entonces tenían tan metido esa idea en su mente y en su corazón, que cuando Cristo les dijo la verdad, cerraron sus oídos, cerraron sus ojos para no ver. Hoy en día, bueno, corremos el mismo peligro. ¿Qué nos han enseñado nuestros maestros o nuestros líderes religiosos? Pues que Cristo va a venir y que prepárate, y que al Hijo de Dios todo le va a venir bien. Pero pues eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que antes de que todo esto acontezca, va a venir un tiempo de tribulación, va a venir un tiempo de sufrimiento. Entonces no queramos cerrar los ojos pues eso también, y querer escuchar lo que nos gusta y lo que no nos gusta pues desechar. Sí, gracias. Hay una parte, ya casi estamos terminando, donde la persona sana en el infierno. ¿Se vieron eso? Y creo que no está difícil de entender, hermanos. Creo que está sencillo. El pecado es algo que debiera ser tomado tan en serio que sería preferible perder una mano, un pie o un ojo en lugar de pecar. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué tan serio los discípulos habían tomado el pecado? Tal vez no lo suficiente. ¿Qué tan serio hemos tomado nosotros el pecado? Tal vez no lo suficiente. Es más horrible perder un miembro. Así es. Más horrible. Jesús, sino que existe un infierno como Claro. lo malinterpreta. Así es. Así es que, hermanos, esa es la terrible realidad de la gente en el tiempo de Cristo y es la terrible realidad de la gente en nuestros días. Hemos puesto algunos la vista en las cosas terrenales cuando no es lo mejor. Hemos pensado que es mejor que nos sirva cuando esto no es lo que Dios espera de nosotros. Hemos pensado que es preferible pecar que perder una mano. Es preferible pecar que perder el trabajo. Hermanos, esto no es lo que Dios nos enseña. Y ahora analiza la figura. ¿De qué serviría que todo tu cuerpo se vaya
al lago de fuego completo. ¿De qué serviría eso? Ahora que si tú llegas o yo llego al cielo sin 3, 4 miembros, pues eso es preferible. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambiaría? Pues el lugar, ¿dónde vamos a estar mejor? ¿En el lago de fuego o en el cielo? Más cuando sabemos, bueno, literalmente hablando, si a alguien le falta un miembro, nos falta un miembro cuando estemos en esta tierra, pues Dios lo restaurará de una forma completa. Pero vuelvo a decir la lección, lo que nos está enseñando aquí, que el pecado es algo que debiera ser tomado tan en serio que sería preferible perder una mano, un pie o un ojo en lugar de pecar. Eso es lo que nos enseña ahí. Mientras leo esto, hermanos, piensen si hay algún comentario, algo que no que haya entendido. Si es necesario, hermanos, vuelvan otra vez a darle un repaso a esta lección para encontrar los principios que Cristo nos enseña ahí. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza del carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos. Y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que Cristo tomó al niño? ¿De una forma ruda? Tiernamente, dice la hermana Juan. ¿Cómo tomamos nosotros a la gente? ¿Cómo somos con la gente? ¿Así como Cristo? ¿Será que nos hace falta hacer cambios con la ayuda de Dios? Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude para saber qué cambios tenemos que hacer y con la ayuda de Dios hagámoslos para que la gente pueda ver en nosotros a Cristo, para que nuestro carácter sea semejante al de Cristo. Y entonces cuando esto suceda, el Señor vendrá a reclamarnos como sus hijos. Si no hay algún comentario, alguna pregunta, bueno, pues que Dios los bendiga a todos.